Continuando con las exposiciones, el día de hoy vamos a tocar el tema, la unidad 6, la gestión para la planificación, organización y continuidad de los servicios frente a desastres. Y vamos a tocar el tema 1, preparación frente a emergencias y desastres en salud, ¿no? Quien les habla es Víctor Espinosa Sánchez, soy médico cirujano, especialista en gestión en salud de la Dirección General de Emergencias y Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. Me gustaría empezar comentándoles que dentro de la ley 29664, la ley de Sistema de Gestión de Riesgos y Desastres, y su reglamento, ¿no?, aprobado con Decreto Supremo 048-2011, se nos indica los procesos de la gestión de riesgos y desastres. Vamos a ver que en esta norma nos da 7 procesos, que ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos el proceso de estimación, que es transversal a todos los procesos, el proceso de prevención del riesgo, proceso de reducción del riesgo, el proceso de preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, en ese sentido, ¿no?, vamos a tocar el día de hoy este proceso, el proceso que está resaltado en amarillo, que es el proceso de preparación. Entonces, vamos a ver la normativa, vamos a ver qué es el proceso de preparación, qué es lo que nos dice la ley y la norma. Vamos a ver también que ha salido una norma específica para elaboración de planes de preparación, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nos concentramos en este proceso dentro de la gestión de riesgos y desastres, que es la preparación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es la preparación? ¿En qué consiste esto, no? Según el artículo 29 del Decreto Supremo 048, nos dice lo siguiente: la preparación está constituida por el conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operaciones eficientes de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, establecimiento y operación de la Red Nacional de Alerta Temprana y de la gestión de recursos, entre otros. ¿Esto para qué? Para anticiparse y responder de manera eficiente y eficaz en caso de un desastre o situación de peligro inminente, ¿no? Esto para poder, a fin de optar para una óptima respuesta en los 3 niveles de gobierno y en la sociedad. Entonces, ¿qué es la preparación? Son un conjunto de acciones que vamos a planificar, vamos a hacer la capacitación para desarrollar las capacidades previamente de que ocurra un desastre o una emergencia, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir estar, en otras palabras, preparados, anticipados, para responder de manera óptima frente a una emergencia o un desastre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos esta etapa o este proceso que es la preparación, ¿no? Ahora, asimismo, el Decreto Supremo, ¿no?, nos indica y nos inserta el término de subprocesos de preparación. La ley, el reglamento de la ley nos menciona que hay 6 subprocesos dentro de la preparación. Entonces, una de ellas es, y vamos a ver que en el lineamiento que se ha publicado este año, el 2020, ahonda cada uno de estos subprocesos al momento de indicar cómo debemos elaborar un plan de preparación. Entre los procesos que tenemos, ¿no?, entre los subprocesos de la preparación, del proceso de preparación, nos menciona la norma que tenemos información sobre los escenarios de desastres, tenemos el planeamiento, tenemos el desarrollo de capacidades para la respuesta, tenemos la gestión de recursos para la respuesta, el monitoreo de alerta temprana y la información pública y sensibilización. Esto dentro del reglamento de la ley 29664. Asimismo, es importante recordar, cuando anteriormente hemos visto quiénes conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, vimos que un organismo técnico asesor del SINAGER es el Instituto Nacional de Defensa Civil.
el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGER, y este es el responsable, ¿no?, de dar los lineamientos, la normatividad, la política en materia de preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, esta institución, INDECI, es el que va a desarrollar, proponer y asesorar al ente rector, que es la PCM, y a los distintos entes públicos y privados que conforman el SINAGER, la política, lineamientos y mecanismos para poder implementar el proceso de preparación, el proceso de respuesta y el proceso de rehabilitación. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? ¿Por qué es importante ver este tema? Porque es INDECI el que nos va a decir a todas las instituciones, por ejemplo, a todos los ministerios, a todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales, a nivel nacional, nos va a decir cuál es la forma que debemos nosotros implementar en nuestro país el proceso de preparación. Bueno, si como vemos acá, en esta diapositiva, en el marco normativo, ¿por qué hemos hablado acerca del Instituto de Defensa Civil? Porque este ha sacado la resolución ministerial 1185, 2015 de la PCM, que aprobó los lineamientos para la implementación de los procesos de la gestión reactiva. En estos lineamientos nos daban las pautas que debemos seguir para implementar el proceso de preparación, respuesta y rehabilitación. Y como era de los tres, ¿no? Esto ya se sacó el 2015, acá nos daban esas pautas generales que nosotros debíamos realizar. Sin embargo, este año, el 2020, el INDECI, ¿no?, que es el que ha aprobado resolución ministerial 050-2020 PCM, si bien sale con PCM porque es el ente rector, el que propone es INDECI, se aprobó los lineamientos para el proceso de preparación y la formulación de planes de preparación en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Esto se aprobó el 13 de febrero del 2020. Entonces, esta es una norma nueva, ¿no?, que debemos conocerla, debemos revisarla, y vamos a ver algunos aspectos que menciona esta norma y que son importantes para su aplicación. Entonces, recuerden, por favor, tenemos esta resolución y ya acá nos amplía más qué actividades nosotros deberíamos implementar para el proceso de preparación y para la formulación de estos planes de preparación. Algo interesante que nos pone la norma, la resolución ministerial 050, ¿no?, que invitamos a leer a todos ustedes, es que articula el proceso de preparación con los procesos de respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta norma? Que nosotros debemos prepararnos para la respuesta, pero también debemos prepararnos, como vemos acá, para la rehabilitación. Y vamos a ver que cuando ustedes lean y revisen, esto está ligado a los subprocesos que vimos, se encuentran en la ley, en el reglamento de la ley 29664. En esta norma ya nos mencionaba, ya nos explicaba un poco de manera general, pero en esta norma ya nos dice que debemos implementar estas acciones, ya debemos estar pensando que si yo me voy a preparar para una emergencia, un desastre, ya debo estar pensando cómo me voy a preparar para responder, pero también cómo voy a prepararme para la rehabilitación, ¿no?, que es el proceso en el cual vamos a restablecer los servicios básicos esenciales, ¿no?, antes del proceso de reconstrucción. Como vemos acá en esta presentación, por ejemplo, en lo que es la preparación para la respuesta en este grupo, lo primero que nos dice la norma es la información sobre escenarios de riesgo de desastre. Acá nos pide sistematizar la información existente de niveles, tendencias de riesgo de un territorio, así como posibles daños. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que nosotros debemos identificar los niveles de riesgo que yo tengo como región, como DIRESA, o hospital, para poder
yo, en base a eso, determinar cuáles son los niveles de riesgo, ¿no? Para un determinado evento, o cuáles son mis principales peligros también, que yo tengo que identificar para yo estar preparado frente a ese riesgo que yo tenga, dependiendo dónde me encuentre, ¿no? No es lo mismo los riesgos que va a tener en materia de gestión de riesgos y desastres una región como, por ejemplo, Ucayali o Loreto, que la región de Puno, ¿no? O región de Cusco. Cada uno es individual y cada región va a tener un determinado riesgo a un determinado peligro, ¿no? Que pueda presentarse y que pueda generar una emergencia o desastre, ¿no? Ahora, lo otro que nos pide la norma es, lo segundo dice, es el planeamiento, ¿no? El planeamiento dice que debemos nosotros formular y actualizar permanente los planes con el objetivo de crear una capacidad permanente de respuesta. ¿Qué nos dice acá la resolución ministerial 050? Nos indica que es importante también para la parte de preparación que tenemos actualizados los planes para poder, los planes de gestión de riesgos de desastres, en base a lo que mencionábamos anteriormente, en base a cuáles son mis principales peligros o cuáles son los principales riesgos identificados en la región donde me encuentro. Tercero, lo que nos pide es el desarrollo de capacidades para la respuesta. Acá nos dice que debemos desarrollar acciones o actividades, indicar todo lo que debamos hacer que conlleven a fortalecer, a identificar y mejorar las capacidades humanas, ¿no? Organizacionales, técnicas y de investigación para el desarrollo de acciones de respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? La capacitación es vital para la parte de preparación. Es importante fortalecer las capacidades de las personas para que puedan atender los daños, por ejemplo, en materia de salud, los daños a la salud que puedan generar esos peligros o amenazas que yo tenga en mi región, que puedan ocasionar emergencias o desastres, ¿no? Por ejemplo, en época de lluvias, debemos nosotros capacitar en lo que son los daños causadores de esta época. Por ejemplo, en Loreto, en este lugar, en Ucayali, en la selva, es importante capacitar en lo que es dengue, malaria, ¿no? Malaria viva, malaria falciparum, para un adecuado identificación y diagnóstico cuando ocurran estas emergencias, ¿no? Y finalmente, ¿no? También es importante fortalecer las capacidades técnicas y también las capacidades de investigación, tal como nos dice esta norma, ¿no? Otro aspecto importante que dice que es importante tomar en cuenta para la preparación para la respuesta, nos dice es la gestión de recursos para la respuesta. Esto es muy importante. Entonces, nos dice, debemos incluir en el plan, en este plan de respuesta, qué recursos necesito, ¿no? Las acciones que me van a permitir identificar, adquirir, organizar, ¿no? Y mantener recursos como infraestructura, qué infraestructura voy a necesitar para atender estas emergencias, qué equipamiento y qué información especializada voy a necesitar para poder atender esta emergencia o desastre. Entonces, también importante, no solo la capacitación, sino también estar preparado con los recursos adecuados, ya sean equipamiento, infraestructura o recurso humano para atender la emergencia que se pueda. Otro aspecto que menciona como punto 5 en la preparación para respuesta es el monitoreo y alerta temprana. Es importante, menciona la norma, que implementemos sistemas de alerta temprana. ¿Y esto para qué? Para poder nosotros de manera oportuna, ¿no? Monitorizar permanentemente estas condiciones de peligro que puedan generar emergencias o los peligros asociados a esto, ¿no? Entonces, importante que tengamos un adecuado monitoreo de esto, porque nos va a permitir responder adecuadamente, porque si la información nos llega de manera tardía, no tenemos un sistema de alerta rápido, eficiente, entonces, ¿cómo vamos a responder? Eso te dice la norma. Entonces, es importante implementar un monitoreo permanente y nosotros como Ministerio de la Salud lo hacemos a través de los centros de operaciones de emergencias a nivel nacional o los espacios de monitoreo de emergencias y desastres a nivel regional y local, ¿no? Entonces, es importante estar permanentemente alertas
en base a los principales riesgos que se hayan identificado o los principales peligros que tengamos en cada región o en cada lugar donde nos encontremos. Y finalmente, otro aspecto que nos dice que debemos tener en cuenta en la fase de preparación es la información pública y sensibilización. Nos dice que nosotros debemos definir los canales y medios para sensibilizar a dos grupos, a las autoridades y a la población, sobre qué medidas deben realizar para una óptima respuesta, ¿no?, en caso de una emergencia o un desastre, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo la sensibilización que vamos a tener que hacer en Ucayali, ¿no?, que la sensibilización que tenemos que hacer en Puno. Entonces, vamos a tener que ver, por ejemplo, en Puno, ahí lo que más nos afecta son las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, ahí se tendrá que hacer una campaña, difusión y priorización sobre lo que son las neumonías, sobre lo que son las infecciones respiratorias, ¿no? O los daños trazadores que ustedes determinen, ¿no? En cambio, si es una zona de Ucayali, si es Loreto, por ejemplo, tenemos que hacer una campaña masiva en épocas donde hay lluvias, por ejemplo, para los daños trazadores a estas, ¿no? Información pública sería ahí capacitar a la población sobre identificar la malaria, ¿no? Malaria viva, malaria falciparum, qué hacer, cuándo acudir, entre otras patologías que nos permitan, ¿no?, estar preparados como población para enfrentar esta emergencia o estos eventos que puedan ocurrir. Esto es en relación a lo que es preparación para la respuesta. Ahora, en relación a lo que es preparación para la rehabilitación, este otro grupo que, que, que no estaba antes, que no lo veías cuando nosotros veíamos los lineamientos de la gestión reactiva, nos mencionaba así de manera superficial. Sin embargo, ahora en este documento ya nos dice, no solamente tienes que prepararte para responder, sino que tienes que prepararte para una adecuada rehabilitación. Cuando haya daños, ¿cómo vas a rehabilitar ese lugar, esa zona, o ese establecimiento, o ese lugar donde haya afectación? En ese sentido, en la preparación para rehabilitación nos menciona, por ejemplo, la información sobre escenarios de riesgo. Igual, es importante, nos dice, identificar los niveles de riesgo del territorio donde estemos analizando, ¿no? Identificar cuáles serían los posibles efectos en los servicios básicos e infraestructura. ¿Qué significa esto? Que en un determinado lugar yo tengo que identificar si es que hubiera un evento, por ejemplo, lluvias, si es un establecimiento que está cerca a un río o está en la ladera de una quebrada, entonces sería lo más probable que esa zona o ese establecimiento pueda afectarse. Entonces tenemos que identificarlo y tenemos que ya tener un plan para, en caso de que se afecte, cómo empezaríamos o cómo haríamos la rehabilitación, priorizando las actividades de ese lugar. Lo otro, también nos menciona planeamiento. Es importante, dice, también desarrollar instrumentos o otro tipo de documentos para donde podamos planificar qué acciones de rehabilitación podamos realizar en base a las necesidades de restablecimiento de los servicios públicos básicos. En nuestro caso, como salud, identificar qué establecimientos y qué necesidades tendría para poder atender en caso de que haya una emergencia por un determinado peligro o riesgo, ¿no?, que tengamos. Otro aspecto que nos dice la preparación para rehabilitación es el desarrollo de capacidades para rehabilitación. Como les mencioné, la capacitación es un tema muy importante y es lo que siempre se nos ha indicado desde el 2012, desde que tenemos 11, que tenemos la ley y reglamento, ¿no? Siempre nos han indicado que tenemos que capacitarnos para la preparación, ¿no? Entonces, en este aspecto consiste en desarrollar acciones que conlleven a identificar, obtener, fortalecer y mantener las capacidades humanas para el desarrollo de acciones de rehabilitación. Entonces, importante también capacitar y desarrollar competencias y capacidades humanas para que cuando haya una emergencia o peligro,
podamos nosotros realizar una adecuada rehabilitación. Es lo que nos menciona la norma. Y más, en este caso, relacionado al tema de salud, ¿no? Y por último, en el tema de preparación para rehabilitación, nos dice la gestión de recursos para rehabilitación. Ya mencionamos en la preparación, ahora en la rehabilitación, dice debemos desarrollar acciones que permitan identificar, adquirir y organizar recursos como infraestructura y equipamiento, ¿no? Que nos permitan la normalización progresiva de los medios de vida. Es decir, tener una oferta complementaria o movible para poder atender, en este caso, mantener el funcionamiento de los establecimientos en caso de que ocurra una afectación considerable del establecimiento que está en riesgo, ¿no? Entonces, también nos dice, tengan en cuenta recursos, infraestructura, equipamiento que sería necesario en caso de que deje de funcionar un determinado establecimiento. Y recuerden esto, ¿no? Nuestra unidad de medida nosotros son, ¿qué nos interesa a nosotros como salud más cuando hacemos un plan, ya sea de preparación o otro plan? Nos interesa a nosotros los establecimientos de salud que continúen funcionando porque ahí damos atención, pero nos interesan también los daños a la salud. O sea, ¿qué daños a la salud son los que se presentan en caso de un determinado evento o emergencia o desastre, ¿no? Y finalmente, vamos a ver que en esta resolución nos da una estructura que no teníamos antes. Esta es la primera vez que tenemos una estructura para la formulación de un plan de preparación. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, un plan de preparación va a tener una introducción, ¿no? Va a tener una base legal donde no puede dejar de colocarse los lineamientos de gestión reactiva y la resolución ministerial 050 de este año, de 2020, que es el marco normativo para la elaboración de un plan de preparación, en caso de que nosotros optemos por este plan. Los objetivos pueden ser generales y específicos, dependiendo a lo que ustedes vean, pero principalmente dirigidos a este proceso, ¿no? Al proceso de preparación. En el diagnóstico, ahí es importante lo que nos decía, la identificación de cuáles son los riesgos los riesgos presentes en esa jurisdicción donde estén realizando, ¿no? Para poder ver y también cómo está la situación de su establecimiento o red o directa o gerente. Ahora, las actividades para la implementación del proceso de preparación, ahí está lo que hemos hablado, las actividades que tenemos que implementar para la preparación de la respuesta y las actividades que tenemos que implementar para la preparación de rehabilitación. Entonces, ahí está lo que hemos conversado, ¿no? Información de los escenarios, ¿no? Ver el desarrollo de capacidades, la gestión de recursos, monitoreo, alerta temprana, información pública y sensibilización. O sea, tenemos que identificar qué actividades me van a permitir desarrollar capacidades, qué actividades me van a permitir prepararme con recursos, ya sean materiales, infraestructura, equipamiento, para atender en caso de una emergencia, para estar preparado, qué actividades voy a hacer para el monitoreo y alerta y qué actividades voy a hacer para sensibilizar a autoridades, a la población en esta etapa de preparación. Y de igual manera, para las actividades que voy a prepararme para la rehabilitación, tenemos también ahí el planeamiento, desarrollo de capacidades, ¿no? Las actividades que voy a realizar para estar listo para rehabilitar en caso de que ocurra una emergencia hoy. Finalmente nos pone el presupuesto y financiamiento, el inventario de recursos y capacidades y el monitoreo de evaluación y los anexos que nosotros tengamos que incluir en este plan, ¿no? Entonces, esta es la estructura. Les invitamos a que puedan leer y les invitamos también a que ustedes puedan continuar con las demás capacitaciones que tenemos en materia de gestión de riesgos y desastres y los otros que estamos impartiendo en este curso. Gobierno del Perú. El Perú primero.